tal, chicos? Un video más, como lo prometí a mi grupo, ¿no? En las encuestas que pongo siempre, semanalmente en mi grupo, ganó el tema de regla de tres simple, en lo que es el curso de aritmética. Y yo siempre cumplo con mi grupo, obviamente, porque mi grupo me sigue y siempre está preguntando y está siempre esforzándose por estudiar. Y eso es muy bueno, se les premia así, ¿no? La mejor ayuda que pueden tener es el conocimiento, nada de resuelve mi tarea que yo no estudio, resuelve mi examen, no, eso nunca te va a ayudar. ¿No? Recuerden, eso no te lleva a nada. Pero si me pides, profe, hágame un tema para estudiarlo, esa es otra cosa, ¿no? Profe, este tema no entendí, haga estos problemas ya, explíquenme, yo lo voy a ver. Esa es otra cosa, pues es diferente. No que te hablen por el Messenger, por el Face, profe, resuélveme estos 20 problemas. Ni siquiera saludan, nada, de frente. No, pues, chicos, tienen que acostumbrarse a tratar de intentarlo y resolver ustedes mismos. Y bueno, por eso que estoy contento con mi grupo, porque mi grupo sí lo hace. Me pide videos para que ellos lo resuelvan, para que ellos lo practiquen. Muy bien. Entonces, empecemos. Regla de tres simple. No es algo sencillo, un tema lo he hecho lo más fácil y didáctico posible. Ya si pide el grupo regla de tres compuesta, que entre comillas es un poquito más complicado, pero igual y facilito, bueno, lo haré. Empezamos con regla de tres simple. Bueno, hay dos tipos, la regla de tres directa y la regla de tres inversa. ¿Sí? No se olviden de eso. Profe, ¿cómo es directa? La directa es cuando tú comparas dos magnitudes. Y esas dos magnitudes, las dos suben o las dos bajan. Por eso se llama directa, porque las dos van en el mismo sentido o las dos disminuyen en el mismo sentido. Directa. ¿Y cómo se resuelve? Multiplicando en cruz. Así como está acá. Profe, no entiendo. Por ejemplo, si tú tienes poca tarea, no te demoras mucho, sino te demoras poco. A poca tarea, te demoras poco, ¿viste? Los dos están para abajo, están bajando. Poca tarea, poco tiempo. Pero si tienes mucha tarea o te dejan más tarea, vas a gastar más tiempo, ¿viste? Los dos suben o los dos bajan. Eso es comparación de magnitudes y eso es directa. Cuando tú comparas y te das cuenta que si me aumenta en un lado, el otro lado también aumenta. Ya, como te comenté, ¿no? Si tengo bastante tarea, mi tiempo va a aumentar para resolverlas. Si tengo poca tarea, me demoro menos. Si tengo más tarea, me demoro más, ¿viste? Eso es directa, cuando tú comparas y los dos suben o los dos bajan. Y ya sabes, se resuelve en cruz. Ya, profesor. Inversa. Inversa es cuando uno sube y el otro baja, o viceversa. Uno baja y el otro sube. ¿Viste? Es lo contrario. ¿Y esto cómo se resuelve? Así, en línea, como está acá. Se multiplica así, en línea, en forma horizontal. X por A igual a B por C, ¿viste? Y de ahí despejas X, obviamente. Entonces, directa, inversa. No te olvides, directa, inversa. Directa, inversa. Entonces tú ya sabes, directa es cuando ambos van en la misma, ¿no? En la misma dirección, ya sea para arriba o para abajo. En cambio inversa, uno de los dos sube y el otro baja. Profe, un ejemplo de inversa, profe, le enseñé, más o menos le entendí. Ya, mira, por ejemplo, tú estás en tu casita, bien bacán, comes, ahí te han comprado pollito para 3 personas, para que repitas, para que todos repitan, bacán. Ustedes son 3 y compran un pollo, ¿les alcanza? ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa si viene tu tío con su hijo, o sea, con tu primo? Son 2 más. Entonces, ¿qué pasa con el pollo? ¿Se reduce menos o no? Ya no te va a alcanzar lo mismo, ¿o no? A más personas, menos comida. Claro, es inversa. Si son menos personas, la comida alcanza para más días o para tu repi. Pero si son más personas, por lo contrario, la comida se disminuye, hay menos. Por eso que cuando uno compre sus cositas, no quiere que no lo visiten, sino el clásico visita el domingo justo a las 2, a la hora del almuerzo justo te vienen a visitar. Ya, esa es inversa, pues. Ya, cuando uno sube y el otro baja, o uno baja y el otro sube. Por eso se llama inversa. Así que ya sabes. Ajá, muy bien acá, ya está. Vamos acá. Ahora sí, de frente a los problemas. Mira acá. Cristina, utiliza 3 huevos para obtener 16 bocadillos. Ya, bacán. Vamos a ponerlo. Hay que plantearlo bonito. Huevos, bocadillos. Acá sobre todo es orden. Más que todo es orden, nada más.
Ya está. Dice, cuando Cristina utiliza 3 huevos, ya, vamos a poner esto, 3 huevos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hace con 3 huevos? Cuando utiliza 3 huevitos, obtiene 16 bocadillos. Ah, o sea que cuando ella hace con 3, le da fruto 16. Puede hacer 16 bocadillos. Con 3 huevos puede ser 16. Ajá, está bien, ¿eh? Qué rico. Muy bien. Pero ahora dice, ¿cuántos de estos bocadillos obtendrá con 21 huevos? Ah, ya. Dice, ahora le han aumentado, le han dado más huevos. ¿Qué pasa si ahora ya tiene 21 huevos? Dice, ¿ahora qué pasa? ¿Cuántos bocadillos van a resultar de esos 21? Acá está, ¿no? ¿Cuánto va a resultar? Ajá, ya está planteadito, está bonito y está facilito. Y ya está. Entonces, mira, léelo bien y plantéalo bonito. Ya sabe, cuando utiliza 3 huevos, le da 16 bocadillos. Ajá. Y cuando utiliza 21, ¿cuánto le va a dar? Obviamente, si tiene más huevos, va a haber más bocadillos. Pues claro, a más huevos, más bocadillos. ¿Ah? Si hay más bocadillos, es porque ha utilizado más huevos. Entonces, ¿los dos están subiendo o no? Sí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Directa o inversa? Esto es directa. Ajá, siempre ponte. Ya está, es directa. Y si es directa, ¿cómo se multiplica? En cruz. En cruz. Ya, facilito. ¿Cómo sería? Sería 3 por x igual a 21 por 16. Ya está. Tercio a un lado, tercio al otro, tercio de 3, 1, tercio de 27, de 21, 7. Y 7 por 16, 112. Ya está. Se acabó. Una vez que lo planteas, se termina. Así de fácil y sencillo. ¿Viste? La idea es que tú lo plantees bonito, pues si te locas, te desesperas, te sales, ¿no? Tercia, tercia, 7 y 7 por 6, 112. Ya está, sigamos acá. Dice, Renato vendió un radio en 160 soles. Por si acaso, no tengo el símbolo de soles, por eso le he puesto este símbolo. Es soles, tú créeme nada más. Muy bien. ¿Qué dice? Renato vendió. Ya, muy bien. Pero ya, ganó 15 por cada 100 que vende. Ah, ya. Entonces, mira, ¿cuánto gana por la venta? Por la venta. ¿Cuánto gana por la venta? Venta, ya está. Vamos a ver, plantealo bonito, léelo despacito, no te asustes. Dice, Renato vendió un radio en 160 soles. Ya, no nos dicen nada de eso, pero al otro lado sí nos dicen. Nos dice, y ganó 15, ya, ganó 15. Muy bien, ganó 15 por cada 100 que vendió. Ah, o sea, de esos 15 que él gana es porque ha vendido 100. ¿Viste? Acá. ¿Te das cuenta? Él vende 100 y gana 15. Ah, ya. Ajá. Pero ¿cuánto es el total que él vendió? 160, ¿sí o no? Sí. Ah, y justamente nos piden pues eso. ¿Cuánto es lo que ganó en total, en su venta total? O sea, cuando vendió los 160, ¿no? ¿Cuánto es su total? Aquí, ¿cuánto ganó en esos 160? En el total que vendió, ¿cuánto fue su ganancia? Eso es lo que nos piden. Claro. Si yo sé que por cada 100 soles que vende, gana 15, entonces por 160, ¿cuánto va a ganar? Obviamente el análisis. Si él lo vende a más precio, ¿gana más o no? Sí. Si lo vende a menos precio, ¿gana menos o no? Sí. Entonces directa. ¿Por qué? Porque los dos suben o los dos bajan. Ah, ya. Ya, pues entonces S en cruz multiplica 160 por 15. 160 por 15 es igual a 100 por X. 100X. Ya está. Entonces sácale. Ahora simplemente queda simplificar. 0 con 0 se va. Quinta 3, quinta 2, mitad 2, mitad 2, 1, mitad 16, 8. Y eso sale 8 por 3, 24. Ya. Eso tú ya sabes. Ya tú ya sabes resolver eso. Entonces lo importante aquí es plantearlo bonito, ya sabes, bonito,
y simplemente darte cuenta si es directa o inversa. Siempre lo póntelo en el medio, la de directa o la I de inversa, para que sepas qué hacer. Recuerda, si es directa, en cruz. Si es inversa, horizontal. Ya, sigamos. La 3, ¿qué dice la 3? Un jardinero siembra los 4/5 de un terreno en 8 horas, ¿ya? Lo bonito, no te emociones, yo sé que ya sabes, pero no te emociones. Siembra y horas. Ya está, perfecto. Siembra y horas, ¿ves? Ya cuando hagamos los problemas de RM, cuando hagamos los videos, igualito vamos a así despacito y bonito, porque RM hay que razonar. Cuando siembra los 4/5, ya, los 4/5, ya está. ¿Qué pasa? Ah, dice que se demoró 8 horas. Ya, perfecto. Se demoró 8 horas. No hay problema. Ahora, ¿cuánto tiempo más se demorará, ¿no? Para terminar todo el terreno? O sea, ¿cuánto es su tiempo total? ¿Cuánto es lo que le falta para terminar? ¿Cuánto tiempo más se va a demorar? Si ya utilizó 8 horas en los 4/5, ¿cuánto se va a demorar con lo que falta? Y tú dirás, pero ¿cuánto me falta? Pero normal, mira, date cuenta. Si has hecho los 4/5, que es una fracción, ¿cuánto te falta para llevar a 5? Fácil, 1/5. Así se hacen las fracciones, complétalo, nada más, mira. Si está en 4, ¿cuánto le falta para llegar a 5? 1, pero como está en fracción, 1/5. Nada más, así lo trabajas. Ah, profe, qué fácil, claro. Y eso se hace bastante en planteo, ¿ah? Así es. Si me he gastado 3/5, entonces ¿cuánto es lo que no gasto? 2/5, pues, lo que le falta para llegar a 5, ¿viste? Así en RM se trabaja bastante con fracciones. No te olvides, no te olvides. Ya está. Ahora, ¿es directa o inversa? Directa, profesor. ¿Por qué? Porque si tengo más terreno, más me demoro, pues si siembro más, me demoro más. Ah, claro. Si es menos terreno, más chiquito, me demoro menos. Muy bien, exacto. Y si es directa, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? En cruz. Muy bien, ya está, en cruz. Perfecto. Sería 4/5 por X va a ser igual a 1/5 por 8. Ya está. Uy, papayita, pues. 5, se van los 5. Cuarta 1, cuarta 2, ya está. X sale 2. ¿Viste? Obvio. Como era menos 1/5 lo que le faltaba, se demora menos tiempo, pues obvio. Eso era obvio. Claro, porque es directa, pues. Ya sabes, ¿no? Ya está, ya. Vamos con la 4. Ajá. Miren, que esta venía examen de admisión San Marco en la época de los 90 y 95, creo, si no más recuerdo. Mira acá, ¿qué dice? Si para pintar un cubo de 10 centímetros de lado de arista se pagó 40 soles, ¿ya? ¿Cuánto se pagará para pintar un cubo de 30 centímetros de arista? Acá fallan mucho y esto es clásico, ¿ah? Esto es clásico. ¿Qué pasa? Que la gente agarra, ah, ya, 10, ¿no? Y 40 lo relaciona. Entonces, ¿cuánto? Por 30. Y haces dos y te salió y chao, no ingresaste. No, 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 no. Cuando te den figuras, cuando te den sólidos, terrenos, fíjate el área o el volumen, ¿sí? El área o el volumen, recuerda. Ah, ya. Estamos hablando de un cubo, ¿sí? De un cubo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si me hablan de un cubo, yo tengo que voy a pintar el área, pues, de ese cubo, ¿no? Ya, entonces mira, mira, concéntrate. Área, pago. Ya está. Tranquilito nomás. Ahí te la vas a ver. Ya está. Cosas elementales de primaria. Ya está. Entonces dice, una arista es como decir un ladito. ¿Cuánto es? 10. Ya. De 10 centímetros. Ya. Pero yo quiero pintar todo el cubo. Yo no voy a pintar la arista. Yo voy a pintar todo el cubo. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a pintar todas las caras de un cubo. Claro.
¿Cuánto es la cara de un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6, pues, profe. Muy bien. Ahora, la cara de un cubo, la cara de un cubo, ¿qué es? Es un cuadrado. Claro, es un cuadrado. Ya está, para ti, ¿eh? Ya está. ¿Viste? Esa es una cara. Ya, profe. Esa es una cara. Y me dicen que es de arista 10. Ya, la arista 10. Ya está. ¿Viste? Ya, tranquilo. Esa es la carita de un cubito. Y como yo te he dicho, la cara de un cubo es un cuadrado. Entonces, ¿cuánto es lo que tú vas a pintar en esto? ¿Vas a pintar 10? No. ¿Cuánto es el área que vas a pintar? Como es un cuadrado, sería 10 al cuadrado. O sea, voy a pintar 10 al cuadrado. Claro, porque estamos hablando del área, ¿no? Del área, ya. Pero en un cubo, ¿cuántos lados tiene? Yo no voy a pintar solamente esto porque es un cubo. Recuerda que es un cubo. ¿Cuánto entonces es lo que yo voy a hacer? Ah, tengo que pintar los 6 lados. Entonces sería 6 por 10 al cuadrado. Este 10 al cuadrado es el área del lado, que es el cuadrado. ¿Y por qué 6? Porque son 6 caras, por eso. Ah, y eso ya es todo el área del cubo, todita. Y ahora sí, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? ¿Cuánto me van a pagar por eso? ¿No? ¿Cuánto? Ya 40. ¿Viste? Así se plantea. No le vayas a poner 10 solito porque si no ya perdiste. Otra vez, profe, no entendí más o menos. Ya, profe, me dice que la arista, aquí está la arista, esta es la arista, vale 10, ¿no? Sí, ya. Pero a mí no me van a pagar por pintar esta arista, me van a pagar por pintar todo el cubo. Sí, pero la arista me sirve, ¿por qué? Porque ya sé cuánto vale, ¿no? El área de esta cara. ¿Cuánto vale el área de esta cara? Simplemente 10 al cuadrado, porque ¿no? Porque es un cuadrado. 10 al cuadrado, o lado al cuadrado. Como es 10, 10 al cuadrado. Pero eso es una cara. ¿El cubo cuántas caras tiene? 6 caras. Entonces sería 10 al cuadrado por 6. Ah, ya. ¿Y ahora qué pasa? Dice, ahora, ¿cuánto me va a pagar para pintar un cubo, pero ya no de 10, sino uno más grande, de 30, ¿no? De arista. Igual, la arista. Ah, ya, profe, ahora sí me la sé, pues. Yo ya sé ya. Entonces, ya no va a ser 10, ahora va a ser 30 al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora la cara ya no tiene arista 10, es más grande, es 30. Pero, ¿cuánto es el área de todo esto? Sería 30 al cuadrado porque es un cuadrado. ¿Y por qué por 6? Porque el cubo tiene 6 lados. Ah, ya, ya, profesor, ya le entendí. Claro, pues así todo el mundo entiende. Muy bien. Entonces, ahí, cuando pinto ese cubo más grande, ¿cuánto me van a pagar ahora? Eso es lo que se quiere decir. Entonces, ya sabes, ¿ah? Siempre trabaja con áreas o volúmenes. Fíjate bien lo que te piden. No te aloques y wow, ya 10, 40, ya está. No, no, no. Piensa bien. Piensa bien. Ya está. Directa. ¿Por qué directa? Porque si el cubo es más grande, me van a pagar más. Obvio, pues, porque te voy a trabajar más, ¿no? Ni modo que paguen menos, ¿no? Ya, claro. Si es más grande, me demoro más, por ende me pagan más. Ya, y si es directa, en cruz. En cruz. Multipliquemos en cruz, ¿no? Sería 6 por 10 al cuadrado por x, y eso va a ser igual a 6 por 30 elevado al cuadrado por 40. Ya está. Muy bien. Ahora sí, se va 10 con 10, se va 0 con 0, simplificamos, se van los 6 primeritos de arranque, ya está, se fueron. Acá separo 3 al cuadrado por 10 al cuadrado, 10 se va, ¿y qué me queda? 9 por 40. ¿Y cuánto es 9 por 40? 360. Se acabó. Ya está. ¿Viste que me pagaron más? Claro, porque es más grande, pues. Ah, ya, profesor, ya le entendí. Ya. Entonces, ten cuidado con este tipo de problemas, por favor. Vine en examen de admisión. Ya sabes. Mira, ya sabes ya. Siempre con áreas. Lado, el área. Como son 6 lados, multiplicas por 6, pues vas a pintar 6 laditos, no un solo lado. Este es problema tramposo, admisión San Marcos, ya sabes. Vamos con la pregunta número 5. Mira la pregunta número 5. Dice, si 6 hombres, ya, hombres, vamos con los hombres, los men, hombres y días. Ya está.
¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa acá? Dice si 60 hombres, ya, 60 hombres, bacán, 60 machos peludos, ya está. 60 hombres pueden hacer un trabajo en 18 días, ya. Entonces 40 hombres, ¿en cuánto lo van a hacer? Ya está, ya. 60, 40, ya está. Ya está. 18. Muy bien, entonces ponlo bonito. Ya sabes, cuando hagamos RM, tienes que ser ordenadito. Ahí con grafiquito y con todo. Ya está. Entonces, mira, 60 hombres hacen en 40 días. En 18 días, perdón. Entonces, 40 hombres, ¿en cuántos días lo harán? Ya, primero, ¿es inversa o es directa? Eso es lo primero que tienes que hacer. Ponerlo para saber cómo operarlo. Analiza. Si son más hombres, ¿te demoras más o te demoras menos? Te demoras menos, pues, ¿no? Obvio, si tú tienes albañiles trabajando en tu casa, son 4, tu segundo piso, están techando, se demoran X días, y ya al día siguiente vienen 20, ya no son 4, vienen 20, ya llamó a sus amigos. ¿Lo van a hacer más rápido o no? Sí. Ah, a más hombres, menos días. A menos hombres, más días. Entonces, ¿qué es esto? Inverso. Inversa. Ya está, ya. Y si es inversa, ¿cómo se hace? Se multiplica horizontal. Horizontal. Sería 60 por 18 igual a 40x. Ya está. Igual a 40x. Ya facilito, pues. 0 con 0 se va, mitad 3, mitad 2, mitad 1, mitad 9, 9 por 3, 27. Ya eso tú ya sabes, ya estoy furioso, ¿eh? Estoy salvaje, estoy en modo salvaje. Ya está, ya. Muy bien. Estoy en modo salvaje, así que ya saben, ¿ah? Favor, ¿ah? Ya está. 27. ¿Viste? A que era inversa. ¿Por qué? Porque si hay más hombres, la obra lo hacen más rápido, pues el trabajo es más rápido, más gente es mejor. Cuando hay más gente, más rápido lo haces. Claro, pues inversa. Ya está. Vamos con las 6, ¿no? Dice, 30 vacas tienen alimentos para 40 días. Ah, ya. Vaquitas. Vamos con las vaquitas. Plantea lo bonito, vaquitas, vaquitas y días. 30 vaquitas tienen alimento para 24 días. Si se aumentan 6 vacas, ya serán 30. Ahora, ¿cuántas vacas serán? 36. Entonces, ahora, ¿para cuántos días alcanzará? Eso es lo que nos dice. Ya, eso es lo que nos dice. Dice que 30 vaquitas alcanza para 24 días, lo justo y necesario. Pero ahora vienen 6 vacas más. Ya está. Ahora, ¿cuántos días me va a alcanzar ahora el alimento? ¿No? Si las 30 me alcanzan para 24, ahora con 6 más, ¿me durará el mismo tiempo? No, obviamente que no. Como el ejemplo que te di al comienzo, ¿no? De los que te visitan siempre un día. Ya. ¿Y esto qué es? ¿Directa o inversa? Si hay más gente, si hay más animales, más boquitas que comer, ¿qué pasa con los alimentos? Duran menos. ¿Y eso qué es? Inversa. Claro, ponte ejemplo como te digo en tu casa, así nomás, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Si tú has comprado tu pollito, en tu casa son 4, y de casualidad, justo cuando compras tu pollito, te visitan tus primos. Tienes menos que comer, se reparten para más, pues, ya. ¿Qué es eso? Inversa, pues. A más animales, menos dura la comida. Pues, ya. Muy bien. Y eso se resuelve horizontal, porque es inversa, así, en línea. Sería 30 por 24 va a ser igual a 36x. Ya está. A 36x. Ya, fácil, pues. Sexta 6, sexta 4, ¿no? Y acá también tercia, 10, tercia, ya está. Al toque no, y eso sale. Espérate. ¿Qué pasa con las manos ya? Sexta, sexta aquí, sexta allá. Esto sale 20. Ya está. 20. Ya eso tú lo haces, pues, ¿no? El 36 pasa a dividir. Esto es facilito. Muy bien, chicos. Está súper archipapallita. ¿Ah? Ya saben, analiza. Analiza. Ya sabes. Vamos con la 7. Mira, parecida. ¿Qué dice? 6 caballos tienen ración para 15 días. Ya. ¿Ahora qué me hablan? De caballos.
Siempre fíjate de quién habla. ¿Y con quién lo está comparando? Con los días. Ya, facilito, bacán, caballos y días, bacán. ¿Qué dice? Dice que 6 caballos tienen ración, tienen alimento, comidita para 15 días. Pero si se aumentan 3 caballos más, ahora va a haber 9, pues. Ahora, esa comidita, parecida a las vacas, ¿cuánto nos va a durar? Ya no va a ser lo mismo, obviamente. ¿Por qué? Porque han venido más, pues ya más, ¿no? Más camarones, ya no, ya la gente, cuando no, visitando siempre, cuando uno está comiendo cosas ricas. Para el día de lenteja, nadie viene, nadie te visita en la lenteja. Sí, pues, ¿no? Qué coincidencia. Ya está. Entonces esto ya sabemos que es inversa. ¿Por qué, profe? Yo no estoy, me fui un ratito al ñoba y ya no sé qué hizo. Ah, te perdiste, pues, por meón. No, mentira, ya. Mira, mira acá, mira. Como hay más caballos, la comida dura menos, pues, porque hay más bocas que alimentar. Como te digo, ¿no? Si tú comes tu pollito los domingos con tu papito, tu mamita y tu hermano, te alcanza un cuarto para cada uno. Pero si vienen tus primos, ya no va a ser un cuarto, va a ser un octavo y con la justa todavía. Ah, mientras más gente, menos comida, pues, ¿no? Obvio, pues, menos días va a durar, en el caso de ellos, menos días porque hay más caballos comen más, pues. Y como es inversa, se multiplica en forma de línea, así, horizontal. Sería 6 por 15 es igual a 9 acas. Ya está, facilito. Tercia 3, tercia 5, tercia 1, tercia 2. Ya está. Y 5 por 2, 10. Ya está. Se acabó. Ya eso tú lo puedes hacer tranquilamente. Ajá. ¿Viste? Duró para menos días, pues duró para 10. Ya no era para 15. Porque ahora comen más. Duró 10 nada más. Pobres caballitos. Mira la 8, la última. Una guarnición de 1.300 hombres. Ah, parecido. Tiene bien para 4 meses. Ya. Ya. Hombres. Víveres. Ya está. 1.300 men. Ya. Tienen para 4 meses. Ya. Si se quiere que los vídeos duren 10 días más, 10 días más, 10 días más, ¿cuánto habrá que bajar a la gente? ¿Cuánto? Pues ya no tiene que haber, hay que votar gente, hay que votar. Muchos, muchos. Ah, pero mira, acá la gente dice, uy, ya morí, profe, ¿por qué? Pero 1.300 hombres me dura para 4 meses, sí. Pero aumento 10 días ahora, profe, ya me perdí. ¿Por qué? Porque hay meses y días. Ah, y tú dices, pucha, ¿y ahora? ¿Y ahora? Normal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pásalos los meses a días. Pues ¿acaso no sabes? Claro que sí sabes. Por supuesto. Cada mes, tú sabes que en la parte comercial, en la parte aritmética, en todo lo que es comercial, se le considera 30 días. Entonces, 4 meses sería 4 por 30. Y eso me da 120 días. Ah, ya. Ya. ¿Entendiste? Sí, profesor. Entonces, si dice que ahora hay 10 días más y ya habían pasado 120 días duran los víveres, ahora ¿cuántos días va a durar? 110 días más sería 130, pues ya está. Ah, ya, profe, ya entendí el truco. Aquí me estaban mareando, ¿por qué? Porque me decían unos meses y el otro día, o sea, ahí me mareé. ¿Qué hice? Yo, Bobby, profe, lo pasé todos a días. Ya, perfecto, ahora sí te diste cuenta, ¿no? Entonces, los 1.300 hombres me duran para 4 meses, ¿qué quiere decir? Para 120 días. Claro, eso equivalencia en días, ¿sí o no? Sí, ya. Pero ahora me dice, ya no quiero que me dure 120, ahora quiero que me dure más tiempo, pues quiero que me dure 130, 10 días más. Entonces, ¿cuántos hombres tengo que votar? Ahora, ¿cuántos habrá? ¿No? ¿Cuántos choteo? Ya, pues, esto es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque si hay más hombres, los víveres sacarán más rápido, pues hay menos días. Obvio, ¿ves? Uno sube, el otro baja. Y como es inversa, en forma horizontal, en línea, ya sabes, sería 1.300 por 120 días. Días con días se van,
Y aquí queda 130x. Ya, uy, qué facito. 130, 130, 10. Y acá queda 1200. Eso sí está papachita. No me digas que no sabes, por favor. Ya está. Lo pongo porque te conozco, ¿no? 130, 130, ¿no? 10. Ya está. 10. Ya está. Y 10 por 120, 1200. Pero espérate, no te emociones. Esa no es la respuesta, por favor. Esa no es la respuesta. La respuesta es, dice, ¿cuántos hombres habrá que disminuir? Ah, mira, con 1300 hombres alcanzaba para 120. Pero después me decían que no, yo quiero que me dure para 10 días más, muy poquito, no hay plata para eso. Yo quiero que me dure para 130 días. Ah, ya. Entonces, chotea hombres, vamos a votar a la gente, hay que votar. Hay que votar soldados, que se vayan a su casa a descansar. Ya. Entonces, estos 130 días ahora me duró para 1200 días. ¿Ves? Estos víveres ya me duró para 1300, para 1200 hombres, perdón. Los 130 días duraron para 1200 hombres. Ah, pero ¿cuántos eran al inicio? 1300. ¿Y ahora cuánto hay? 1200. Entonces, ¿a cuántos hombres voté? ¿A cuántos hombres voté? La respuesta es a 100, pues, claro. ¿Cuántos hombres habrá que disminuir? Se disminuyó, ¿no? O se fueron 100 hombres. Así de fácil. Así de fácil, nada más. Allá. Así de fácil, pues. Ya está, se acabó. Eso es todo. Recuerda, los meses los puedes pasar a días. Meses comerciales siempre se considera 30. 4 por 30, 120. Ah, ya, profesor. Ya entendí. ¿Viste? Estuvo súper archi papayita. Entonces ya saben, gracias a mi grupo por solicitarme videos y siempre estar pendiente y aumentar cada día más. Bueno, ahora sí, chicos, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, ya se viene el otro pedido, que es razones trigonométricas en ángulos agudos, full problemas nada más. ¿Sí? Y también ya vienen las derivadas por fórmula, ¿no? Por definición y después por fórmulas ya. Y integrales también se vienen, no se preocupen, ya viene la mancha de videos. Nos vemos chicos, cuídense. Chao.